segura y gratuita. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ay, perdón. Ay, el agua no me baja. Amiguito, ven y vive una maravillosa Navidad. Sí, una Navidad con Mickey y sus amigos. Domingo 2 de diciembre, único día. 2 funciones, 4 y 6 de la tarde. Teatro Narciso Mendoza. Informes 735-179-5560. 735-179-5560. Los boletos ya están a la venta en las taquillas del teatro. Vive una Navidad fabulosa con Mickey y sus amigos. Estará Olaf, Ana y Elsa de Frozen, las princesas Bella, Aurora, Blancanieves, Ariel, Cenicienta, Jasmine y Aladino, Pinocho, Buzz y Woody. Vive una maravillosa Navidad con Mickey y sus amigos. De todos ellos, y que de una u otra forma les ocasionan un gran conflicto y una gran inestabilidad. Wrapping Custom, corte de vinil y rótulos por computadora, forrado o wrap personalizado, instalación de polarizado y película de seguridad, lonas y toldos en impresión digital. Wrapping Custom. Visítanos en Coahuila número 481 en la colonia Pablo Torres Burgos, en Cuautla, Morelos. Horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. O llámanos al 735-111-3143. Wrapping Custom. La Ruleta, un programa donde hablaremos de política, negocios, economía, tecnología y te daremos consejos para tus finanzas personales y tu bolsillo. Conduce Miguel Chapetla y Omar Chapetla. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche a través de la 911, haciendo ruido en la ciudad. Mucho más música. O sea, neta, odio a mis papás. Nunca me dejan salir. Troné con mi novia y estoy muy triste. No sé qué hacer ni a quién recurrir. Todo lo que te pasa tiene una explicación. Nosotros te escuchamos. De la ciencia a la conciencia. Iniciamos. Mensaje en vivo. Gracias a Carmen, a Margarita, a Dina. Ok, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa de la ciencia a la conciencia con su psicólogo de cabecera Samuel Islas. Estamos empezando esa transmisión totalmente en vivo a través de la 91.1 FM, donde estamos transmitiendo para todos ustedes también a través de www.la911fm.com.mx y también si quieres conocer a tu psicólogo de cabecera y a nuestra psicóloga organizacional, Betty. Hola, ¿cómo estás, Betty? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, que espero que estén muy bien, igual que yo. Sí, un poquito de la garganta, pero nada más. Solamente un poquito de eso. Sí. Pero bueno, estamos aquí y también a través de la página de Facebook de Samuel Isla Ramos. Ya estamos totalmente en vivo. Si quieres hacer una pregunta, contactarte con nosotros, nos puedes ver, escribir y platicar. También hoy, que es martes 27 de noviembre, que estamos ya despidiendo este último mes y empezando pues ya la recta final de este 2018, pues viene una época de mucha nostalgia, pero también al mismo tiempo de mucha felicidad por estas fechas que pueden ser muy pues simbólicas para muchas familias. Así es que bueno, también nos pueden estar viendo a través de la fanpage de la 911, también estamos ahí transmitiendo en vivo. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque se han ido dando varios acontecimientos y que en esta fecha también es una fecha de crisis para la esquizofrenia. Hoy vamos a platicar sobre mitos, realidades, atención, tratamiento, cómo se debe de atender esta patología que es de repente muy común en nuestro estado de Morelos y cada vez se va generando mayor atención que se requiere. Y que pero fíjate, Samuel, acabas de decir algo bien importante. Es muy común, ¿verdad?, en el estado y poco conocida realmente.
Así es. Se sabe muy poco y hay muchos mitos de esta enfermedad. Efectivamente, es uno de los que anteriormente se le llamaban como locos, como el más común, ¿no? Esos enfermos mentales. Está loco. Exactamente, es como la parte más común. Primero quiero platicarles que hay dos tipos de enfermedades en esta materia de la salud mental principalmente, donde hay enfermedades neuróticas y enfermedades psicóticas. ¿Qué significa esto? La diferencia radica en un principio de realidad. Esto quiere decir que todas las enfermedades neuróticas se dan cuenta de la situación, pero no pueden cambiar. Y las enfermedades psicóticas son las que no pueden manejar, y tampoco es que se estén haciendo los locos o no saben, simplemente a través de una alteración de la bioquímica cerebral atenta contra la propia seguridad y estabilidad de las personas. Por lo tanto, necesitamos ir entendiendo que esta es una enfermedad del orden psicótico, y en este orden psicótico no se dan cuenta las personas que están teniendo este tipo de enfermedades. Sí, ellos no saben que están en otra realidad. Lo que ellos están viviendo es su realidad, la sufren, les duele, lo viven realmente. Efectivamente, entonces ahí es donde justamente necesitamos en un primer momento que nuestros amigos que nos escuchan y nos están viendo a través de estos medios digitales deben de saber que la enfermedad de esquizofrenia no se dan cuenta de lo que está sucediendo en su propio mundo. Como tú bien lo dijiste, es un mundo aparte donde hay algunas características, hay algunos manuales que, como es el DSM, que es donde nos vamos a basar, que es la base donde a nivel psiquiátrico y a nivel psicológico, a nivel clínico, nos basamos todos los que atendemos esta enfermedad. De repente, y eso lo digo porque hemos recibido algunas llamadas a través de Ágora, Clínica de Salud Emocional, que nos piden ayuda a través de estos padecimientos psiquiátricos. Vuelvo, es a través de, se requiere principalmente de una atención psiquiátrica. Esto es que el psiquiatra es el especialista, el médico especialista que se encarga de atender la salud mental a través de fármacos para estabilizar esta bioquímica cerebral. Y llegan y de repente nos hablan y nos dicen, es que tiene esquizofrenia porque ya algún médico le diagnosticó, y simplemente dicen que pues anda caminando por los pasillos, anda o por la casa, o de repente se sale y se pierde. Y bueno, pues alguna vez platicando con los laboratorios, no voy a decir cuáles, pero con representantes médicos, decían, ellos me referían que en investigaciones que han hecho estos laboratorios han identificado que en Morelos tenemos el mayor número de casos por número de habitantes. No quiere decir que tengamos la mayor cantidad de esquizofrénicos aquí. Así es. Pero sí por número de habitantes en comparación a otros lugares. A otras ciudades, por número de habitantes, eso es un dato alarmante. Las causas son diversas. De repente cuando empezamos a revisar la historia clínica de estas personas, dicen, bueno, ¿por qué se enfermó? Bueno, uno de los motivos es el consumo de algún tipo de drogas. ¿Qué drogas pueden ocasionar estos? Aquellas que vienen derivadas de la cocaína, aquellos que vienen derivados de los opiáceos, y en algunos casos no está 100% confirmado que en el consumo de la cannabis. Para aquellos que están defendiendo esta postura, de repente algo que vamos a tener cada vez más común, ¿cuál postura? La que aceptan que la cannabis, la marihuana, se que legalice. No tiene alternación, Así es, que no te tiene, altere y que no te hace daño. Así es, pero en algunos casos, dependiendo si tienes predisposición genética para esto, pues se detona con mayor facilidad la esquizofrenia por el consumo de la cannabis. Por ejemplo, estadísticamente hablando, cuando una persona tiene esquizofrenia, seguramente en la siguiente generación hay solamente un 10, un 15% de posibilidades de que tenga esquizofrenia. Pero si los dos padres, tanto papá como mamá, tienen esquizofrenia,
el porcentaje de probabilidad de que el producto, que el bebé nazca con esquizofrenia, es entre un 30 a un 40%. Pero si tuvo padecimientos en una línea genética de tercera a quinta generación, es decir, irregularmente esas personas son aisladas y se ocultan a veces de la historia familiar, que ese es de repente lo peligroso. Cuando hay una tercera o una quinta generación, el porcentaje de probabilidades de que tenga esquizofrenia es de un 75% de posibilidades. Fíjate, eso es muy importante. En nuestra época, la tuya, la mía, yo creo que la de las personas más jóvenes ya no les tocó. Se acostumbraba que cuando un familiar tenía un padecimiento de este tipo, lo escondían. Así es. Era una vergüenza, era una pena, o no sabían qué hacer, o lo iban y lo remitían al San Bernardino. Así es. ¿Verdad? O lo tenían, a mí me tocó ver cómo se contaba por ahí entre los vecinos que en tal casa había un enfermito. Así es. Que solamente se asomaba por la ventana porque lo tenían en un cuarto escondido, arriba. Y que ahí lo tenían, yo creo que en total aislamiento, ¿no? Efectivamente. Y ahí es donde se pierde la información histórica de la familia. Porque lo ocultas. Porque se oculta, ¿no? Y sí. Otro dato importante es que regularmente la esquizofrenia se da antes. Para que sea esquizofrenia, ahorita vamos a hablar de todos los síntomas, las investigaciones dicen que debe ser antes de los 25 años. Y es muy difícil identificar estos síntomas, y ahorita vamos a ir hablando de todo ello. Y entonces, esto llega a complicar tanto el diagnóstico como la atención para identificar todos los síntomas, y de repente decimos, es que está deprimido o está ansioso, y no, está teniendo síntomas de esquizofrenia. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son estas diferencias. Bueno, por lo pronto necesitamos irnos a un corte comercial. Vamos a escuchar una canción de Calle 13 que a mí en lo personal me gusta mucho. Pónganle atención a la letra, tiene mucho que ver con este tema que estamos platicando, que se llama John el Esquizofrénico, de Calle 13. Agradecemos a Nicho Narváez, que ya está posesionado del control del máster digital. Así es que, mi querido Nicho, suelta la primera rolita de John el Esquizofrénico de Calle 13 y regresamos con todos ustedes en un momento más. Fíjate que esta canción me gusta. Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico. Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja. Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja. Él habla mucho. No veo los mensajes aquí, pero así es que... Dice Gloria Ramos, pregunta, ¿es posible que sea diagnosticada en niños? Sí, ahorita te doy respuesta, Gloria. Saludos a Ali de la Torre, que fue su cumpleaños. Ali, muchas felicidades. A Carmen Ramos, un besote a mamá. A Lupita Botello, saludos Lupita. Alejandra de la Rosa, saludos. Ale. Susi Rendón, también les mandamos un saludo. Otro saludo muy fuerte para Pablo Cruz hasta Costa Rica. Un abrazo, mi hermano. Me debes una llamada, por cierto, Pablo, ahí después nos ponemos de acuerdo. A Harley Quinn, saludos. Y a Samantha Islas, que anda por ahí ya. Albert Molina también. Albert Molina también, que está viéndonos desde el principio. Oscar Patrón. A Ricardo Rendón le mandamos un saludo, que se componga, que se mejore pronto de su garganta también. Sí, es ahorita una época complicadísima, ¿no? Fíjate que respecto a esto que dice Gloria, de que si el niño se puede diagnosticar, en los años 70, 80 se pensaba que en la etapa del niño imaginario, cuando los niños, tú recuerdas que, a lo mejor no te acuerdas cuando eras niña, pero regularmente cuando los niños se ponen a jugar solitos, por ahí entre los 3 y los 7 años, se pensaba que era un tipo de esquizofrenia infantil. Después se identificó que es parte del desarrollo y es necesario que los niños tengan su amigo imaginario. Entonces, no tiene nada que ver los amigos imaginarios y no es esquizofrenia infantil. Bueno, sí, pero la pregunta que te hizo Gloria es, ¿en niños se les puede presentar esquizofrenia? Sí hay, en un menor número y porcentaje, pero sí hay en niños algunos datos, y están muy bien identificados
Incluso recordarás que, bueno, cuando se hacen los exámenes prenupciales a nivel civil, uno de los puntos es saber si las líneas genéticas de las dos personas que van a contraer matrimonio tengan la posibilidad de evitar cualquier conflicto de esa naturaleza en un futuro. No sé por qué no puedo ver los mensajes. Dice Jesús Sánchez, hola, buenas noches. Gloria Ramos dice, ¿cuáles serían las señales de alerta? Ya me aparecieron aquí. Así, hola, saludos, bonita noche desde Tierras Tapatías, gracias. Muy buen tema, muchas gracias. Albert Molina, interesante, saludos también para ti, Albert. Gloria, es posible que sean niños ya. Buenas noches, Jesús. ¿Cuáles serían las señales de alerta? Eso es justamente lo que vamos a platicar ahorita, que regresemos al aire para decirles y platicarles cuáles son. Harold, Jai, muchas gracias por estar por ahí, mi querido Harold. Es que luego dejo saludos a Oscar, Miguel Ángel Velázquez, muchas gracias Miguel Ángel, colega que ya terminó, él es dentista y después aventó la carrera de psicología. Areli Herrera Solís, también saludos. Margarita Josefina, gracias Margarita, otra colega, gracias a todos ustedes. Y bueno, sí es... dentro de los síntomas son muy importantes ir identificando cuáles son todos estos síntomas para poder ayudar a los pacientes. Por ejemplo, para poder diagnosticar, es primero muy importante identificar los síntomas de la esquizofrenia y identificar si eso o no es esquizofrenia, y después ver el tipo de esquizofrenia que tienen. Y en los tipos, bueno, vamos a hablar de la esquizofreniforme, esquizoafectivo, la esquizofrenia delirante, la esquizofrenia psicótico breve, en fin. Tenemos también, por ejemplo, a nivel diferencial de la esquizofrenia, son de tipo paranoide, de tipo desorganizado, de tipo catatónico, de tipo indiferenciado y de tipo residual. Esos son los diferentes tipos de esquizofrenia que tenemos, aparte de los esquizofreniformes, el esquizoafectivo, que tiene características muy especiales, y el de ideas delirantes. Pero bueno, eso vamos a ir platicando con todos ustedes en un momento más. Y bueno, cuídense mucho porque viene una época fría y por favor traten de mantenerse abrigados y bien hidratados, que ese es otra de los temas muy importantes, que aquí en el estado de Morelos, que tenemos todos los climas, tenemos climas muy fríos, que son los Altos de Morelos, pero también climas muy cálidos, así es que vamos a poderlos ir compartiendo con todos ustedes. ¿Los climas? Los climas, sí, porque hacia los Altos, ¿cómo se llama ya? Hacia... de Tela del Volcán y eso. Así es. Hacia Huitzilac también. Sí, hace un frío, pero de veras. Ok, muchas gracias, estamos con todos ustedes, seguimos. Fíjate que también es muy importante, seguimos hablando de esquizofrenia, y dentro de la esquizofrenia es muy importante que identifiquemos cuál es la diferencia. Hay algún tipo de esquizofrenia que empieza en la adolescencia, y eso se debe a niveles de inmadurez. Por alguna extraña razón en la infancia no se dio la madurez adecuada, y en ocasiones hay algunos síntomas que una vez que maduren las personas logran establecer este equilibrio. Primero es importante que se defina y se describa la esquizofrenia. Primero, es decir,
¿tienes o no tienes esquizofrenia? Y después los tipos o los subtipos que tenemos de esta enfermedad. Ya dijimos que es una enfermedad del orden psiquiátrico, que requieren primero que nada una atención con un médico psiquiatra, que es el que le va a dar el antipsicótico, que hay una lista muy importante. Ya hay antipsicóticos de cuarta generación, hay de primera generación como el litio, que ya no es muy usado. Hay historias, como tú decías, Betty, de los familiares de antaño. Yo tenía un vecino que tenía esquizofrenia cuando era niño, y uno de los tratamientos que se daban eran a través de los choques eléctricos, que se dejó de usar porque ¿A poco cuando eras niño ese era el tratamiento? Sí, Estaba claro. muy antiguo, ¿no? Y se siguió usando, se acaba de descontinuar hace muy poco tiempo. Ah, cierto, sí, estoy confundiendo con el, ¿cómo se llama? Los hoyos en la cabeza. Ah, no, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Sí, también se me fue. La... Sí, pero todavía hace como unos 6 años, unos 7 años, hay una psiquiatra, que es de aquí de Morelos y que trabaja, pues, en algunos penales. Estaba peleando la necesidad de que se le autorizara el seguir trabajando este método. Hace unos 7 años. Yo no soy experta en estas enfermedades ni patologías, pero yo sabía que eso ya estaba descontinuado. Y ella defendía mucho que logotomía. Logotomía era la anterior, la de los hoyos. Así es. Así es. Muy cierto, Gloria, gracias por recordarnos. Pero estas de choques eléctricos, ella defendía que era necesario. Hay su razón de ser, porque como hay un desequilibrio de la bioquímica, e incluso a nivel bioeléctrico, con alguna estimulación de choques eléctricos lograban restablecer algunas áreas, pero se descontinuó por completo porque atentaba contra los derechos humanos. Y bueno, eso se dejó a un lado. Y a partir de ahí se empezó a fortalecer la investigación farmacológica, ¿no? O psicofarmacológica. Pero para poder entender esto de qué es la esquizofrenia, debemos de entender los síntomas característicos que serán 2 o más de la siguiente lista que voy a decir, cada uno de ellos presentes durante una parte significativa de un periodo de un mes, más o menos, si se trata con éxito. Es muy importante también entender que la esquizofrenia es una enfermedad episódica. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un periodo de crisis por un periodo de normalidad. Entonces las personas cuando están viviendo la crisis, que son episodios o síntomas positivos, eso quiere decir que hay presencia de los síntomas, está pasando una crisis. Cuando hay síntomas negativos, quiere decir que hay ausencia de los síntomas. ¿Y cuáles son estos síntomas? Número 1, ideas delirantes. ¿Qué significan las ideas delirantes? Esto es, debe haber un principio de que exista esa idea. Por ejemplo, yo soy un artista de cine. O yo soy una paloma que viene a comer a tu casa. Así es. ¿Se acordarán hace varios años que bajaron un avión de Cancún, si no mal recuerdo, y una persona de Bolivia decía que Dios le traía un mensaje, dijo que tenía una bomba y que por eso tenía que aterrizar el avión, y tenía un mensaje de Dios para el presidente mexicano, que en aquel momento era Calderón. Yo creo que no le dijeron nada a Calderón, y ahora esa pensión le van a quitar, pero bueno, no es el punto. A lo mejor era el mensaje que le querían dar, ¿no? Pero sí hay un principio de que existe algo, pero está totalmente fuera de la realidad. Es que platico con Dios todas las mañanas y, ojo, no estoy atentando contra las creencias. No es cuestión de religión. No. Porque todos podemos orar o podemos hay que tener una gran plática, así es, hay que hacer una gran diferencia entre la oración y una charla presencial con Dios, ¿no? Sí, hay aquellas, pero por ejemplo, uno de tantos caníbales, ¿no? Hubo uno que decía... Está el libro del caníbal de la Guerrero. Sí, pero ese es otro. Okay. Que la Virgen de Guadalupe le dijo que matara, no voy a decir más datos, que asesinara a su papá, porque
eso le hacía bien, como el papá estaba enfermo, bueno, pues le hacía bien y lo asesinó y lo partió en pedacitos y lo mandó a cada uno de sus familiares y él se comió parte de eso y el cerebro fue y lo puso en una iglesia, ¿no? Como ofrenda, como diciendo aquí está. Esa es otra de las características. Y lo jura y lo perjura que se lo dijo la Virgen. Por supuesto, y esa es otra de las características, que aquellos que son enfermos con esquizofrenia y cometen algún delito son inimputados. Eso quiere decir que no se les puede castigar con las mismas leyes que se le castiga a una persona que tiene una salud mental. Que tiene una coherencia, no se le puede imputar. Ok, esos son ideas delirantes. Después vienen las alucinaciones. Estas alucinaciones, ahí sí no se cree, no vienen de un principio de cierta realidad. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, que yo saliendo de aquí me voy a ir a la luna a comerme unos ricos tacos de tripa y regreso al ratito para poder cenar con todos ustedes. O voy a ir a comprar los tacos, no, tendría que ir a comprar algo en otro lado, o voy a salir de aquí y me voy a ir a Japón y regreso mañana. O puedes decir que juras y perjuras que platicaste con familia que ya se fue, que ya falleció. No, porque eso sería idea delirante. Porque sí. hay un principio de que existió, pero aquí no existe nada, ¿no? Y hay 3 tipos de alucinaciones, que son alucinaciones visuales. Hay una película que se llama Sexto Sentido, no sé si es, a ver si nos ayudan aquellos cinéfilos, que hablan acerca de que está la persona y hay 3, hay una niña, un joven y un detective. Creo que es sí el maestro, ¿no? Así es, que va a estudiar Harvard, que es un genio, pero que está viendo a las personas. Él se hace viejo y las personas siguen siendo jóvenes. Eso es una alucinación visual. Él está viendo personas. Pero estas personas no existieron. Nunca. Así es, que nunca porque existieron. Si no sería una idea delirante. Exactamente. Esa es la pequeña gran diferencia entre una idea delirante y una alucinación. Bueno, cuando alucinamos elefantes rosas. Esos son visuales. Esa de Dumbo, por ejemplo, cuando empieza a ver cuando empieza a ver elefantes morados, ¿no? Exactamente, ahí, moteados. Esos son alucinaciones visuales. Las auditivas es que estás escuchando cosas constantemente. Yo tuve alguna vez un paciente que escuchaba una canción, una sola canción todo el tiempo, ¿no? Entonces, imagínense estar escuchando una sola canción todo el tiempo. Hay personas que les cuentan chistes, hay personas que están escuchando voces que pueden ser claras o no claras. O hay quien de repente solito, yo me acordaba de un caso que solito estaba botado en la risa porque decía que su alucinación auditiva se la pasaba contándole chistes. Exactamente. Y de verdad se la pasaba riendo. Así, son alucinaciones auditivas y alucinaciones kinestésicas. Esas alucinaciones kinestésicas son aquellas que sientes que alguien te sigue. Cuando alguien está atrás de ti, todo eso son alucinaciones kinestésicas. Entonces son ideas delirantes y alucinaciones se caracterizan en auditivas, visuales o kinestésicas, que eso es lo que nos va a dar el tipo después de cuando hablemos sobre la tipología o los subtipos de la esquizofrenia para hablar. Vamos a seguir hablando. Hay otros como lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado y síntomas negativos. Vamos a ir hablando de todo esto, pero después del corte, por favor, no te despegues. Vamos a escuchar ahora una canción también de literario, Parque de Fantasías. Pongan atención, también está bastante chida esta rolita y regresamos en un momento con todos ustedes. Gracias. ¿Quién se unió por acá? Inhalo, exhalo, agarro mi maleta. Gloria, espero que hayamos dado información. Albert Molina se fue y regresó. Saludos también a Roberto Isidoro. Dice Gloria, se puede decir que los que dicen siempre me siguen, alguien de Vigila sería catalogado como esquizofrenia. Pues es un síntoma. Habría que estructurarlo mejor, Gloria, porque hay personas que cuando dicen que es por alucinación kinestésica, que sería esa que tú me estás comentando,
comentando, dice, es que me están llevando, me están secuestrando, me están haciendo cosas. O alguien me quiere asesinar. Claro, ¿se acuerdan de la película de Señales? Que la niña se ponía un cucurucho acá de papel aluminio y decía que así se protegía de no estar escuchando a los ovnis. Bueno, pues es parte de este tipo de esquizofrenia. Después resultó la trama de la película, pero eso es un poco de la sintomatología. Saludos a Raúl González, espero que ya te sientas mejor de la gripa. Samantha, dijeron antaño, pues sí, logotomía, gracias. Logotomía, Gloria. Carmen, en estos tiempos hay pequeños que gritan, le pegan a su mamá, se tiran al piso, gritan, se puede decir que son síntomas de esquizofrenia. No, ya aquí podemos estar hablando, por ejemplo, que eso es un síndrome, puede ser un síndrome del niño emperador, o lo que nos dice el DSM-4, que es un trastorno negativista desafiante, que forma parte de una tipología diferente y que no es esquizofrenia de este tipo. Mira, te dice Raúl que sí es esta, la de Señales. Sí, esa de Señales de Mel Gibson. Exactamente. Pablo Pérez, saludos Pablo. José Pedro, saludos también, mi estimado Peter. Saludos a la doctora Vázquez. Hola Bere, qué gusto, hasta Atlacomulco, Estado de México. Margarita Josefina, gracias Margarita por estar sintonizándonos. ¿Quién más nos anda viendo por acá? Creo que a todos ya los nombré. ¿Quién más? Pero bueno, a ver. Gloria Martínez. Y ya. Perdón, dime. Dice que si no es la de Sexto Sentido. Sí, Sexto Sentido. Sí, ¿No es la de Señales? Señales es la del cucurucho, pero la de ¿La del maestro? La del maestro es la de Sexto Sentido. Tienes toda la razón, mi querido. Tenemos ahora sí asesores muy picudos. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, mira, yo tengo, en estos tiempos hay pequeños que gritan, le pegan a su mamá, se tiran al piso, gritan, se puede decir síntomas de esquizofrenia. Tú mencionabas que puede ser un negativista desafiante, pero yo no creo que con eso. No, puede ser. Para mí eso es un berrinche de un niño normal. Es que ya están llegando a ciertos extremos muy grandes. Entonces tendríamos que decir que quien hace eso a un extremo mayor puede llegar a ser negativista desafiante. Pero si a mí me dicen que hace eso, que le grita, le pega a la mamá, para mí es falta de límites. Pues sí, puede ser. Sí, pero no en los niveles en los que te están diciendo. Negativista desafiante tiene que ser incluso a unos niveles mucho mayores y con unos rasgos más fuertes que solo hacer berrinche. Para mí eso es falta de límites, sí. Hay que checar otro tipo de cosas. Es muy común que en la actualidad los niños hagan eso. Por supuesto. Sí, y eso se debe a berrinches, pero también a falta de límites, falta de límites, y también a algo que se llama el trastorno, el síndrome del niño emperador. Así es. ¿No? Que está cada Sin vez... llegar a ser negativista desafiante. Así es. Pero sí tendríamos que ver con el síndrome del niño emperador todavía. Por supuesto. También saludos a Víctor Mulgado, Oscar Patrón, colega, que fue tu cumpleaños. No me acuerdo cuándo. Hoy, Oscarito, feliz cumpleaños para ti. Dices, no me acuerdo cuándo, pero yo te felicito. Yo te acabo de felicitar en estos días. No fue en estos días, fue hoy. Ya a estas horas de la noche ya no sabemos si vivimos ayer o mañana o cuándo. Ay, sí. Pero bueno, ahí está la respuesta para todos los que nos han estado preguntando. Gracias por compartir el programa. Gracias por estar ahí presentes. Este programa los hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Me decía un alumno, dice, ay, profe, pues es que se ve bien fácil que sus programas, pues se requiere toda una preparación para poder estar frente a ustedes en estos micrófonos, porque es todo un tema de ética, para saber que lo que vamos a decir no tiene todo un sustento teórico y científico, porque no podemos dar mala información, porque ustedes se merecen una atención
especializada al respecto. Llama y participa con nosotros. Ya regresamos. Estamos de regreso. Ok, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de la esquizofrenia. Ya dijimos que es una enfermedad de orden psiquiátrica. Habíamos hablado sobre ideas delirantes, sobre alucinaciones. Ahora vamos a hablar sobre el lenguaje desorganizado. ¿Esto qué quiere decir ese lenguaje desorganizado? Por ejemplo, el descarrilamiento frecuente o incoherente. Esto es que de repente tú estás platicando con esa persona y de repente no salta de otro tema, sino de repente dice, oye, ¿ya viste a la niña que está allá jugando y que nos está haciendo caras y gestos? Cuando esa niña no existe, ¿no? Y entonces de repente, efectivamente ahorita nos hablaron acerca de cuál era la película adecuada, gracias Raúl, que era Sexto Sentido, que es la película donde ve a las personas. Entonces, de repente estaba platicando y de repente se volteaba porque está platicando con la otra persona. Cuando yo he atendido casos y que llegan de primera instancia y empezamos a platicar, es muy común que de repente volteen a ver a otro lado, ¿no? Y regresan la vista a ese mismo lugar. Y entonces la pregunta típica que me da mucho miedo hacer es, ¿qué te dicen? Sí, porque ahí sabes si te sales, si te paras, si te sales corriendo, ¿no? Había un colega que decía que la silla tenía que estar cerca de la puerta, la silla del terapeuta, lo cual no estoy de acuerdo, pero sí es una pregunta muy difícil, porque sí he tenido pacientes que me han dicho, pues me dice que lo que usted me está diciendo no es cierto, o me dice que usted está loco, que él tiene la razón, y entonces empieza a tener una charla con esa persona. En ese momento hay que tener mucho cuidado como psicólogo, porque necesitas algo que le pasa a los esquizofrénicos, es que su fuerza se potencializa 5 veces más que la que tienen regularmente. Es decir, una persona con esquizofrenia en síntomas de crisis potencializa su fuerza hasta 5 veces más. Por eso, de repente en hospitales psiquiátricos, en esas patologías, pueden llegar 5 personas y no lo pueden controlar. Así es que hay que tener mucho cuidado. Alguna vez con algún paciente, estábamos platicando y me volteé a ver, baja la vista y me dice, ay, eres Jesucristo. Y yo, gracias. Y vuelve a parpadear y me dice, no, que eres el demonio. Y en ese caso en particular estaba con familiares y amigos y les dije, por favor, en cuanto vean que se pone agresivo, aviéntenselo a agarrar. Literalmente, aviéntense para sujetarlo sin lastimarlo. No quiero que lo golpeen, no quiero que la hagan nada, simplemente. Y yo nada más me aventé para atrás porque efectivamente empezó a quererme lastimar. Porque era Satanás. Porque era Satanás según su alucinación. Ahí viene el concepto de alucinación. Lo que acabo de decir es el lenguaje desorganizado. De repente está platicando y de repente se fuga y hay una fractura de su mismo discurso. Y cuidado, si tú estás hablando en el celular y de repente se te va el avión, eso no es esquizofrenia, eso es falta de atención y concentración. Pero si de repente te descarrilas, así es el término correcto, hay un descarrilamiento en el lenguaje y entonces empieza a haber una alteración en el discurso. Otro es el comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. Llegaron a ver la serie o los programas del Chavo del Ocho, que cuando le daba ¿cómo se llamaba eso? No, ese es el profesor Girafales. No, cuando al chavo le daba la chiripiorca, ¿sí era la chiripiorca? Era cuando se quedaba quieto y se quedaba ahí todo tieso. Eso es la catatonia, cuando se quedan rígidos, tiesos y no se pueden mover. Eso es parte del estado catatónico o gravemente desorganizado. Cuando las personas se quieren intentar suicidar, cuando empiezan a tener diferentes comportamientos. Hay un dato estadístico que acabo de leer, que decían que personas, principalmente varones, que les dan el diagnóstico de esquizofrenia y tienen menos de 25 años, un 10% logran suicidarse. Entonces, porque no, o creen que esa enfermedad es mortal, que los va a hacer sufrir, y en verdad no.
quiero que sepan que la esquizofrenia es actualmente muy controlada. Con su fármaco adecuado, no tiene por qué tener ningún problema adicional. Mira, dice Pablo Pérez, la garrotera, dice el chavo. La garrotera. Gracias, Pablito. Nosotros ya tenemos falta de concentración, ¿eh? Así es que bueno, ya se nos va la garrotera, efectivamente. Lo bueno es que tenemos el concepto y sabemos de qué se trata, pero se nos va se nos descarrila el nombre. Así es. No es descarrilamiento, pero les olvido. La garrotera es justamente ese comportamiento catatónico, ¿no? Entonces, para que vayan dándose cuenta cómo de repente fuimos influenciados y hemos vivido y nos han hecho ver la normalidad de la esquizofrenia en varias series y en varias películas y en varios programas, en fin. Los otros son síntomas negativos, como por ejemplo el aplanamiento afectivo, alogia o abulia. Este aplanamiento afectivo quiere decir que las personas están planas, no sienten nada. Alguna vez con otro paciente que tuve, que tenía también esquizofrenia, en un accidente automovilístico, fallece su hijo. Obviamente él ya estaba controlado, había hecho su vida normal, no había pasado nada, ya teníamos una estabilidad y de repente viene este acontecimiento que es una crisis muy fuerte para cualquier persona y se detona nuevamente la esquizofrenia. Llega a consulta y me decía, hola, veníamos platicando y me decía, Samuel, nada más quiero venir para que me digas que yo no tengo la culpa por la muerte de mi hijo. Y yo, no te preocupes, eso fue un accidente. Ok, y seguía platicando. Y en algún momento le pregunté si sabía cómo se sentía con respecto a la pérdida de la muerte, de la pérdida de su hijo. Y él decía, pues está con Dios, no pasa nada. Eso es un síntoma de un aplanamiento afectivo, que no hay síntomas o signos de que le pudiese estar doliendo. Y eso no quiere decir que le esté doliendo, no. Obviamente en ese momento... O sea, ni frío ni caliente, ni felicidad ni tristeza. Exactamente. Ante a un incentivo, obviamente, ¿no? Un acontecimiento de esa naturaleza, ¿no? Claro. Su hijo estaba terminando la carrera, era el orgullo de él, y de repente que diga, pues está con Dios y no pasa nada. Y fueron justamente después del sepelio cuando me fueron a visitar. Obviamente toda la familia estaba en crisis, menos él. ¿Por qué? Precisamente por eso, ¿no? En ese momento buscamos a su psiquiatra, lo inyectó y bueno, la crisis vino ya a nivel emocional algunos días después, ¿no? Pues ahí sí la crisis vino para sanar. Efectivamente, para sanar su propia salud mental. Vamos a un corte comercial para seguir platicando ahora de los subtipos de la esquizofrenia e ir diferenciando cuándo es de uno u de otro. Sin música, mi querido Nicho, de todas maneras no le pasé ahora a Rolita. Y regresamos con todos ustedes. Mira, dice Gloria, cuando es diagnosticado y tratado con medicamento, ¿tiene mejoría y puede tener vida normal? Sí, definitivamente es completamente normal. Saludos también a Lalo García. La información Gloria, van a ser posadas por este medio para festejar. Yo creo que sí, Gloria, vamos a ver qué día que nos toque. Tendría que ser el martes 18. Ahora nos toca el 25 y el primero del programa. Yo creo que no vamos a tener programa. Así es. Tenemos 3 programas para que se acabe el año y después hasta el 2019. Y el 18 hacemos nuestra posada, ¿no? Hacemos a ver qué hacemos por acá. Dice Carmen, entonces hay que educar a la mamá. Definitivamente la mamá necesita mucha educación. Gracias, Pablo, por tu comentario. Alexander Vázquez, saludos. Mira, fíjate, sí es importante comentarle a la pregunta de Gloria que la esquizofrenia no se cura. Sí. De hecho, con eso iba a entrar, que no es curable, pero es muy controlable, ¿no? Tú puedes hacer tu vida normal, completamente normal. Bajo tratamiento. Bajo tratamiento, efectivamente, ¿no? Otro de los síntomas es disfunción laboral y social durante una parte significativa del tiempo desde un inicio de la alteración, una o más áreas importantes de actividad, como son el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado de uno mismo, están claramente por debajo del nivel previo al inicio del trastorno. O cuando el inicio es en la infancia o adolescencia, fracaso en cuanto a alcanzar el nivel
esperable del rendimiento interpersonal, académico o laboral. La duración, deben de persistir los síntomas continuos de la alteración durante al menos 6 meses. En un periodo de 6 meses debe incluir al menos un mes de síntomas que cumplan el criterio que acabamos de mencionar, alguno de los síntomas, y puede incluir los periodos de síntomas prodrómicos y residuales. ¿Qué significa esto? Que debe haber una, poco a poco se va a ir acabando. Ok, gracias por continuar con nosotros. Recuerden que estamos hablando de esquizofrenia, mitos, realidades, atención y tratamiento de esto. Comentamos que precisamente para los esquizofrénicos la primera atención y la más importante es a nivel psiquiátrico. Es la que debe atentar o atender primero atención farmacológica, y los familiares y personas que les rodean deben de tener atención psicoeducativa, que es este programa que estamos platicando, precisamente para poder ayudar a todas las personas a entender sus características, sus síntomas y qué nos están haciendo para poder tener atención adecuada. Es importante que también comprendan que las personas que sufren este tipo de patologías no es curable. La esquizofrenia no es curable, pero si es tratada como se debe, no tiene ningún problema, puede hacer una vida completamente normal, no es discapacitante, puede trabajar, puede ir a la escuela, puede hacer una carrera, puede hacer una profesión tranquilamente, sin ningún problema, pero sí es importante el consumo de sus fármacos y su atención psicológica. Si cumple con esto de forma adecuada, periódica, como se deben dar los tratamientos, tú puedes llevar una vida completamente normal, sin ningún problema. Y entonces, sí necesitamos tener cuidado. Por favor, también platiquen con las familias. Decía ahorita Gloria que si es heredada, con eso iniciamos el programa, porque a lo mejor en la siguiente generación no hay síntomas y no se hereda, pero en una tercera o una quinta generación hay muchas probabilidades de que se vuelvan a manifestar el síntoma. ¿Por qué? No lo sé, solamente son las investigaciones que nos han dado y ha arrojado esa información. Dice Albert Molina, ¿qué tantas repercusiones debe tener una persona con trastorno limítrofe para que se detone una psicosis? Ese es otro tema, Albert, que enseguida te contesto. Y bueno, estamos hablando de los subtipos. Debe tener una duración de por lo menos 6 meses de alguno de los síntomas que acabamos de hablar. ¿Cuáles son estos? Ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado, y síntomas negativos, que es el aplanamiento afectivo, alogia o abulia. Debe tener esa duración de por lo menos 6 meses y se va a ir ocasionando conflictos tanto sociales como laborales como escolares. Esto es muy importante que lo vayamos analizando y se debe de excluir de otros trastornos del estado de ánimo, como es el esquizoafectivo, o aquellos que deben de derivar de sustancias médicas o drogas, que es esta su situación. Todo esto también, por ejemplo, la esquizofrenia de tipo paranoide nos da cierta sintomatología que debemos de tener. El paranoide es un tipo de esquizofrenia en el que se cumplen los siguientes criterios: preocupación por una o más ideas delirantes o alucinaciones auditivas frecuentes. Aquí el tipo paranoide nos está diciendo exactamente cuáles son tanto ideas delirantes como alucinaciones debe de presentar. Y no hay lenguaje desorganizado, ni comportamiento catatónico o desorganizado, ni tampoco hay afectividad plana o inapropiada. Ese es de tipo paranoide. De tipo desorganizado, que es otro de los tipos que tenemos, en este tipo desorganizado, dice que es una esquizofrenia que debe cumplir con lo siguiente: predomina el lenguaje desorganizado, el comportamiento desorganizado y la afectividad aplanada o inapropiada. Por eso me detuve tanto en los síntomas, para que pudiésemos entenderlo,
Si por alguna extraña razón tienes duda, no te preocupes, puedes hablarnos a través de Ágora Clínica de Salud Emocional de la página de Facebook. Puedes escribirme directamente a mí, a mi teléfono, a mi WhatsApp, que es 735-149-2532, y con muchísimo gusto vamos a ir atendiendo todos este tipo de dudas que vayan saliendo, y sobre todo a nivel específico, porque estamos hablando de manera general, pero cada caso tiene sus propias particularidades. Eso es lo que te iba a comentar. También hemos recibido llamadas en Clínica Ágora, en donde hay personas que no saben qué hacer con su pacientito. No saben a dónde dirigirlo, no saben nada del padecimiento, y bueno, pues nosotros en Ágora los podemos ayudar. Si llamas al 308-0910, podemos concertarte una cita, podemos ayudarte, y también trabajamos con psiquiatras en donde podemos canalizarte para su atención. Es específico, no tenemos psiquiatras en Ágora. Así es. Pero trabajamos con varios psiquiatras que ellos nos canalizan para que les demos la atención psicológica, y nosotros los canalizamos con ellos cuando requieran una atención psiquiátrica. Me han preguntado, ¿estás de acuerdo, Samuel, con la farmacología o no? Creo que cuando es necesario, y en estos casos es fundamental la atención psiquiátrica para poder recibir atención psicológica. Un psicólogo, bajo estas características que estamos hablando, no puede trabajar sin porque el psicólogo trabaja con la conciencia, y hay una pérdida de conciencia de la esquizofrenia. Otro de tipo catatónico, porque ya nos quedan 5 minutos, un tipo de esquizofrenia en el que el cuadro clínico que predomina, por lo menos 2 de los siguientes síntomas, que es 1, inmovilidad motora manifestada por catalepsia, incluida la flexibilidad seria o estupor, o sea que la cabeza quede muy rígida. Acuérdense que la catalepsia es que queden como muertos, que es un poco la garrotera que nos decía Pablo hace un instante. 2, actividad motora excesiva, que aparentemente carece de propósito y no está influida por estímulos externos. Por ejemplo, que estén moviendo las manos. Hay que tener mucho cuidado porque de repente el aleteo es otro síntoma. Los esquizofrénicos no aletean, sino hay un movimiento muy rápido de alguna o muy constante de alguna zona. 3, negativismo extremo. Esto quiere decir que hay una resistencia aparente inmotivada a todas las órdenes o mantenimiento de una postura rígida en contra de los intentos de ser movido. Es decir, no lo mueves y no se va a mover de ahí. Otra de las características es mutismo. Acabo de ver también una película de un superhéroe, no recuerdo el nombre de la película, que le decían, si tú hablas, tal persona se va a quedar callada, va a morir, ¿no? Y él entendió que no podía hablar y dejó de hablar por completo. La esquizofrenia de tipo catatónica, también las personas no hablan, porque en su alucín piensan que no puede hablar, ¿no? Entonces, el mutismo es otra de las características del tipo catatónico. 4, peculiaridades del movimiento voluntario manifestadas por la adopción de posturas extrañas. Por ejemplo, cuando andan con las manos ahí que son napoleones, esa es una de las peculiaridades. Ecolalia o ecopraxia, que no pueden pronunciar adecuadamente. Y del tipo indiferenciado, un tipo de esquizofrenia que están presentes los síntomas de los criterios que habíamos hablado, pero no cumplen los criterios del tipo paranoide, desorganizado o catatónico, se le conoce como indiferenciado. Y la esquizofrenia de tipo residual cumple con los siguientes criterios: ausencia de ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado. No hay ninguna de estas. Y B o 2, hay manifestaciones continuas de la alteración como lo indica la presencia de los síntomas negativos, o 2 o más síntomas enunciados de lo que platicamos en el segundo corte para la esquizofrenia, como pueden ser, por ejemplo, creencias raras, experiencias perceptuales no habituales, esto de que hablan con Dios y todo ese tipo de rollos. Esa es una esquizofrenia de tipo residual. Esos son los tipos y la manera en cómo la esquizofrenia puede ser parte de este tipo de atención y tratamientos como se le puede generar. Dice Miguel, el tema tratado hoy es muy
muy interesantes. Saludos a ambos participantes de la misión, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, si tienen dudas, recuerden que pueden seguirnos platicando a través de Samuel Islas Ramos, a través del Facebook de Samuel Islas Ramos, nos pueden mandar inbox, nos pueden hablar a través de Ágora Clínica de Salud Emocional, nos pueden hablar de todos los medios que hemos estado platicando, y si no, el próximo programa vamos a platicar del trastorno límite de la personalidad, ya que nos lo pidió Albert. Pero cuando una esquizofrenia, un trastorno límite de la personalidad puede ser psicótico, cuando pierde la realidad. El principio básico, el trastorno límite de la personalidad es un trastorno neurótico, y una esquizofrenia es cuando pierde la realidad, es cuando empieza a tener ese tipo de ya es psiquiátrico. Ya es psiquiátrico y se convierte no en esquizofrenia, puede ser un episodio psicótico breve, puede ser algún otro tipo de enfermedad del orden mental en el tema psicótico, ¿no? Betty, ya son las 9, se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos, y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, claro que sí, recuerda que nos escuchamos el próximo martes, ya estrenando mes, el 4 de diciembre, todavía del 2018. Recuerda que la salud física es importante, pero la salud mental también lo es. Así es que los dejo en un programa muy salsero, muy rico, en las manos de Nicho Narváez, y nos vemos hasta el próximo martes. Gracias, hasta la próxima. Abrazos, Gloria, gracias. Besos y abrazos para ti también, Cande. La vida te pone límites, pero nosotros te abrimos una nueva frontera.